Gracias a Cosentino y a vosotros tres también. Estamos encantadas de enseñaros un poco nuestro trabajo. La idea aquí también es que si tenéis cualquier tipo de pregunta nos la podáis hacer, nos podéis cortar. O sea, esto es muy informal, con lo cual no tengáis reparo en hacernos cualquier tipo de pregunta. Empezaremos un poco contándoos algunos proyectos, en general un poco por encima, y luego ya nos centraremos en dos, que os va a contar un poco más Teresa de los primeros. Bueno, al final hemos hecho varios proyectos y tampoco os queremos aburrir explicándoos cada uno de ellos. Por eso hemos escogido dos que van a explicar María y Rebeca, que son quizá de los que tenemos más cariño. Y yo simplemente os voy a hacer una breve introducción sobre nuestro trabajo en general. Bueno, esta es María, ya la conocéis, es la fundadora de María Villalón Estudio, que más tarde se puso en contacto con nosotras. Estamos Rebeca, Eva, que no ha podido venir, y yo, y esto es el grueso, ¿no?, del equipo, el que convivimos todos los días y, bueno, para bien y para mal, ¿no? Porque al final no solamente es trabajo, sino muchas horas dedicadas bueno, pues a nuestros proyectos. Voy a empezar, por así decirlo, con el tipo de proyectos con el que también empezó nuestro estudio, que es restauración. Voy a pasar rápido las imágenes, brevemente, porque bueno, este es Letra, uno de nuestros últimos proyectos, este es Chau Chau, uno de los primeros, Pomerania, Pointer, sí, HateMate. Y me voy a parar aquí porque me gustaría que voy a dejar un momentito las imágenes para que podáis observar la diferencia, ¿no?, tan grande que hay de unos proyectos a otros, que siendo en todos los casos la misma tipología de proyecto, de restauración, no hay un estilo definido, sino que en cada proyecto podemos observar que nos adaptamos a las circunstancias del cliente, lo que el cliente quiere transmitir, lo que se va a vivir en cada espacio, siempre con un toque de sobriedad, que se podría decir que es, por así decirlo, la marca de la casa, ¿no? Hacemos también proyectos de retail, restauración. Hemos hecho tres puestos en el mercado de San Miguel, que es un sitio maravilloso. Arquitectónicamente hablando es una pasada, luego ya gastronómicamente hablando también está muy bien. Y tenemos aquí el puesto de la frutería, que fue el primero que hicimos, el de la pescadería y el de John Barrita. También podéis ver la diferencia que hay entre los tres, que no tienen nada que ver en uno con el otro, porque tampoco tiene nada que ver el producto que se ofrece en un sitio y en otro, aunque estén al final los tres en el mismo sitio, o sea, hay, no sé, 100 metros de distancia puede haber entre un puesto y otro. Y por último, bueno, no por último, no, están en los proyectos efímeros. Esto es Ruinar, lo hicimos el año pasado. Bueno, pues es efímero, es quizá lo característico, sí, es un restaurante efímero. Lo característico quizás en estos proyectos efímeros es casi el montaje, ¿no? Aparte de, bueno, que obviamente lleva una historia detrás, pero la parte más complicada es la parte de montarlo y desmontarlo, porque esto ocurre en 4 días. Entonces, bueno, pues aprendes mucho. Y por último, residencial, que también os voy a poner unas imágenes. Son unos renders, actualmente sí, estamos terminando. Y esto es una vivienda aquí en Fuencarral, que también, como podéis observar, muchas veces dicen, no, es que los proyectos de vivienda son más sencillos, ¿no?, porque al final no es como un restaurante, que tal. Pues no, porque al final es muy personal lo que una persona te pide para su casa, que la va a vivir todos los días, que va a tener que estar soportando, entre comillas, ese diseño que tú has hecho para él y que lo va a estar viendo constantemente. Al final vas a un restaurante y ese espacio como comensal, tú vas un día y puede que repitas si te ha gustado, pero si no, esa impresión es la que tienes, y puedes meter colores estridentes o no, pero ya está, te vas. La persona que vive aquí
está constantemente disfrutando o odiando el espacio que has diseñado. Y ahora pues va a empezar Rebeca, a explicaros Rustic, que es un proyecto de un restaurante en Augusto Figueroa. Bien. Bueno, hasta ahora supongo que no tendréis dudas, ¿no? Todas. Vale, bueno, esto es un restaurante que terminamos hace 2 años y es un restaurante muy especial porque el cliente vino con la idea muy clara de qué es lo que quería. Muchas veces nuestros clientes pues, están un poco más perdidos, necesitan más asesoramiento gastronómico o, por ejemplo, de dónde hacer el restaurante. Este cliente lo tenía todo muy claro desde el principio. Y vino a nosotras diciéndonos, yo lo que quiero es un restaurante donde no haya chefs, no haya estrellas, lo importante es el producto y el proveedor. O sea, voy a hacer una cocina de proveedor. Nuestro cliente tiene sus otros negocios, es decir, él no necesitaba hacer este restaurante para, como para sacar ningún provecho, por así decirlo, sino que era su sueño, era es su juguete y lo que quería era que el proveedor fuese lo importante, es decir, el producto que se diese. O sea, no que fuese típico restaurante bonito, pero que se comiese mal, ¿no? Aquí lo importante era el producto. Entonces, bueno, pues esto es una imagen de la finca de nuestro cliente, que tiene un horno de leña que vinieron unos señores de Italia a montarlo en su casa y es como de donde nace todo el proyecto. Entonces, bueno, pues nosotras hicimos una investigación previa, que es como trabajamos normalmente. En este caso tenía varias vertientes, porque por un lado investigamos todo el producto que se iba a dar en el restaurante, que era una cocina mediterránea, todo lo que se podía encontrar en la finca de este señor la iba a vender o la iba a ofrecer en el restaurante. Entonces, bueno, pues llegamos a la conclusión de que todos estos productos al final nacen de la tierra, se nutren de la tierra hasta que llegan a nosotros. Entonces, por otro lado, hicimos un análisis de dónde se iba a encontrar este restaurante, que es en la zona de Chueca, en la calle Augusto Figueroa, justo enfrente del mercado de San Antón, ¿no? Sí. Un poquito más abajo. Entonces ahí también hicimos un poco de investigación de qué es lo que lo rodea. Para llegar a este punto de Madrid, ¿por qué zonas tengo que pasar? Entonces, bueno, y esto es paralelamente otra investigación que es en la finca de nuestro cliente, que es en Ávila. Entonces ahí es donde veíamos también el entorno que rodeaba la finca. Entonces teníamos muchísima información y al final llegamos a la conclusión de que a la hora de observar todo esto, todo nos llevaba como un inicio, como un núcleo, a un punto del que nace todo y se va desarrollando. Entonces, bueno, pues se nos fue un poco la pinza y dijimos, bueno, pues esto es como el núcleo de la Tierra, ¿no? Tenemos el centro y todas las capas que van envolviendo al núcleo de la Tierra y todos los materiales que nos vamos encontrando por el camino, densidades, colores. Entonces, bueno, pues hicimos un brainstorming analizando todo esto y viendo según cómo nos vamos acercando al núcleo, va viendo temperaturas más altas y según nos vamos a la corteza terrestre, las temperaturas pues son más frías, los materiales son diferentes, etc. Entonces, todo esto lo plasmamos dentro del restaurante. ¿Qué iba a ser nuestro núcleo? El horno, porque él tenía claro que todo, nuestro cliente tenía claro que todo lo iba a meter al horno, no solo pizzas, que es lo que nos viene a la cabeza, ¿no? Sino a los pollos, al pescado, incluso el postre, lo iba a meter al horno. Entonces, ese es nuestro núcleo del cual van saliendo todas esas capas y nos encontramos con la corteza terrestre que estaría en la entrada del restaurante. Entonces, todo esto también se iba a plasmar dentro del diseño del restaurante en sí, a la hora de utilizar los materiales. Hicimos este primer mood board donde se ve cómo en la zona del horno tenemos tonalidades más cálidas y cómo nos vamos alejando hacia las tonalidades más frías. Esto es una axonometría para que veáis un poco también cómo era el restaurante. Al final era muy largo, era como un pasillo y la verdad es que daba bastante juego para jugar con esas capas y con esa transición de los elementos y los materiales. Esto es lo mismo en planta, tenemos el horno ahí en la esquina de arriba y cómo nos vamos yendo hacia la entrada. También, por supuesto, le da un botón que no sé, ahí. También todas estas capas y esto que estoy diciendo tiene que ver también con la manera de disfrutar del restaurante, con la manera de comer. En la zona más cercana al horno tenemos mobiliario más cómodo para estar más tiempo y en la zona de la entrada el mobiliario es alto, es un poco más desenfadado para que haya mayor transición. Aquí vemos en planta también un poco de manera esquemática
cómo plasmábamos los materiales, según estábamos más cerca del horno o más lejos. Y esto es, bueno, un tipo de elemento gráfico, bueno, lo llamamos moodboard, ¿no?, que utilizamos en todos los proyectos. O sea, esto que os estamos enseñando, que se me olvida decirlo, es tal cual se lo enseñamos al cliente. O sea, nosotros al cliente le enseñamos el concepto, la investigación, este tipo de visuales y después los planos, y por finalizar, pues les enseñamos los renders para que vea también de manera más realista cómo va a quedar ese espacio. Porque al final, por mucho que enseñes esto, nosotros porque estamos más acostumbrados a ver imágenes y a ver planos, pero muchas veces el cliente con esto no entiende el espacio, ¿no? Entonces es muy importante respaldarlo con elementos gráficos como este. Y luego pues aquí tenemos el moodboard de las zonas más de dentro. Ahí al fondo se vería el horno. Para adelante, para adelante. ¿Veis? Ahí en la esquina se ve el horno y toda la zona que hay alrededor. Y bueno, aquí os queremos enseñar algunas imágenes de cómo era el restaurante antes y cómo quedó después. La vista no es la misma, porque una está hecha desde el fondo hacia la entrada y aquí al revés, pero es para que veáis cómo era antes. No sé si conocíais la antigua la tasca de Figueroa, era, ¿no? Sí, o la Bardencilla. La Bardencilla, bueno, pues eso era antes y cómo quedó después. Esto es durante la obra y bueno, pues así como anécdota, o sea, bueno, este proyecto lo sufrimos muchísimo porque al final era mucha intensidad lo que había en el proyecto y además teníamos muchísima presión encima nuestro porque muchas veces los clientes, pues eso, como decía, tienen más claro qué es lo que quieren hacer. En este caso teníamos que nosotras generar el concepto. Era la primera vez que se abría un restaurante de este tipo en Madrid, entonces teníamos como esa presión constante y además todo el tema de la obra se complicó porque tiramos un muro de carga. Bueno, y forjado también, o sea, hicimos barbaridades y entonces, pues, claro, porque donde está el horno, antes estaban los baños. Entonces además había que reforzar el suelo porque el horno ese pesa una barbaridad, o sea, entonces claro, nos veíamos con agujeros en el suelo, muros tirados, un incendio que hubo un día que al día siguiente nos dijeron, no, si estuvieron aquí a las 4 de la mañana los bomberos, y nosotros como, ¿pero cómo? Y dijeron, bueno, pues porque los pilares son de madera y al final el fuego fue subiendo y se dieron cuenta cuando estaba en el quinto, ya, pues no sé si la señora llamó Una al... chispa de la radial se metió y empezó a arder por dentro Sí. y realmente el fuego apareció en el quinto, entre medias no se veía nada. Entonces, claro, te despiertas por la mañana y te dicen, no, que ha habido un incendio en el restaurante y dices, madre mía, o sea, ¿qué más puede pasar? Y a ver, no sé si tengo más o tenemos más fotos, sí. Esto es otra foto. A ver, sí. Y luego otra anécdota muy curiosa que nos viene así a la cabeza, ya que estamos en Cosentino, es el tema del Decton que utilizamos en la cocina, porque esto fue muy divertido porque nos vino el cliente y nos dijo, necesitamos que en la cocina que va a ser vista haya un material que sea bonito, pero que sea resistente, o sea, que sea bonito y que luego me dure 2 días, no. Y nosotros estábamos como un poco también pues con la presión otra vez de a ver con qué material salimos ahora y que nos resista todo lo que va a pasar ahí dentro, porque el horno funciona a 400 grados, o sea, todo lo que entra dentro se achicharra. Entonces nos dijo, buscadme un material que yo pueda tirar por la ventana que no se rompa, que yo pueda clavarle un cuchillo y que no se rompa, que lo pueda meter al horno y que no le pase nada, nada, nada. Y nosotras dijimos, bueno, pues Decton. Y se lo dimos el Decton y de hecho hizo todo eso que nos dijo que iba a hacer. O sea, cogió en nuestra cara, en una reunión, empezó con un cuchillo a rajarlo, así, a pegarle golpes. Cogió, lo metió en el horno. No pasó nada. Entonces dijimos, ¡fiu! Era... No, uno de ellos eran 2. Es que utilizamos 2. Uno... Jope, es que fue hace 2 años, no me acuerdo. No, pero uno de ellos fue ese. Uno de ellos fue ese, en la isla del centro, que es que no se ve. Y luego uno negro en la zona de alrededor. O sea, quisimos darle, porque la zona de la cocina tiene como una isla central donde se trabaja y luego el alrededor, que utilizamos uno más sencillo. Y nada, sobrevivió a todo el Decton y sigue ahí y el restaurante les va genial y todo estupendo. Entonces, pues ahora le voy a dar la palabra a María, que os va a contar otro proyecto completamente diferente, pero si tenéis alguna duda de este... Y nadie tiene dudas. ¿No? Nadie tiene dudas. ¿Cómo, perdón?
O sea, el forjado era porque íbamos a trasladar los baños a la planta de abajo y antes había solo una trampilla para bajar abajo, que tenían almacenes y demás. Y ahora los baños están abajo, entonces tuvimos que abrir todo el forjado, hacer la escalera y... No, no. A ver, al final, pues... Bueno, trabajamos con una empresa, con unos arquitectos técnicos e ingenieros que calculaban todo esto. Sí, no se nos ocurrió ir ahí a nosotras. Bueno, podría haber pasado, pero... 3 años, o sea, nosotros hemos empezado hace 3 años, esto fue hace 2 años, realmente teníamos mucho miedo. O sea, porque ya hemos ido haciendo otras cosas, ¿no? Y vas viendo y dices, bueno, pues... Pero el pensar, También madre mía, yo no voy a tocar un muro de carga en la vida, ¿no? Porque no vaya a ser, no tengo ni idea. Y no pasa nada. O sea, pero también no pasa nada siempre y cuando lo hagas con unas seguridades, ¿no? Con una persona que realmente sabe, porque lleva muchos más años que tú haciendo esto, y te dice, vale, pues tienes que hacer esto, tienes que meter una viga aquí y demás. Y dices, vale, pues muy bien. Pues ya está. ¿Y las fotos que nos estáis enseñando las hacéis vosotras o otra persona? Bueno, justo estas son del móvil, pero las fotos que hay... Las fotos que he enseñado yo son hechas por fotógrafos. O sea, la primera parte es de profesionales. Bueno, es que si vuelvo para atrás... Nada, hay mucho para atrás. Estos son renders. Este es render. Sí, este es render. Esto no es render, esto sí. Esto es foto. Esto es render. No. La mujer es orquesta, lo hacen todo. Todo esto es profesional, o sea, es un fotógrafo. Que al final eso es un trabajo también que hay que hacer cuando terminamos los proyectos. Hay que preparar el espacio para que esté bien para hacer las fotos, vamos con el fotógrafo, le decimos cuántas fotos queremos, desde qué ángulos, luego la retoca, le decimos no, borra esto porque a lo mejor está el extintor o esto sale torcido. O sea, es un trabajo que hacemos en conjunto con el fotógrafo siempre. Bueno, esto yo no sé si sirve para algo. Vale, perdón. Vale, pues ahora yo os voy a contar un poco sobre Mirazur in Residence. No sé si habéis oído hablar de este proyecto. Mirazur es un restaurante que ahora mismo es el primer, o sea, el mejor restaurante del mundo por la lista 50 Best. Cuando nosotros realizamos este proyecto era el tercer mejor restaurante del mundo y ahora, pues mira, gracias a lo que hemos hecho nosotras, es el primero. No, y entonces, nosotros a veces trabajamos con una empresa de comunicación gastronómica que se llama Mateo & Co. Y ellos siempre organizan in residence, dependiendo del año, pues se traen a un chef o a otro chef. Y entonces el año pasado se trajo a Mauro Colagreco. Mauro Colagreco, como he comentado, ahora mismo tiene el mejor restaurante y en su momento nos dijo a Rebeca y a mí que fuésemos a verle a su restaurante de Mentón, nos invitó. Mentón es un pueblecito muy pequeñito que está en la frontera con Italia, en Francia, y la verdad que nos pareció una experiencia increíble porque no solamente investigas al chef o qué tipo de cocina hace para realizar el diseño, sino que encima te está invitando y al final no deja de ser un chef con 3 estrellas Michelin, con lo cual pues para nosotras era un poco como que estás emocionada pero a la vez estás un poco cagadilla, ¿no? Entonces nada, nosotros visitamos el restaurante, estéticamente para nosotras no valía nada porque no tenía nada, era simplemente pues, unas mesas bonitas con unas sillas, pero es verdad que las vistas eran impresionantes. Al final está entre el mar y la montaña, entonces tenían unos ventanales enormes, con lo cual tú mientras estabas disfrutando de esa experiencia gastronómica, pues estabas viviendo, o sea, estabas como viviendo también todo el entorno que estaba alrededor, ¿no? Esa parte de luz natural, esa brisa marina, la vegetación. Entonces, para nosotras sí que fue... Claro, nosotras no íbamos realmente a comer un menú gastronómico únicamente, sino que nosotras teníamos que estar con los 5 sentidos a tope para ver qué experimentábamos cuando nos traía un plato u otro. Al final son 12 platos, todos muy diferentes, hay algunos que
te flipan, otros te parece que, pues, que no los entiendes, más que nada porque yo pues no, o sea, había productos tan peculiares que sabía muy raro, entonces todo esto al final crea como una bola, ¿no?, de información. Entonces él, bueno, espera, perdona, que no os he dicho. O sea, el restaurante estaba aquí y entonces él en esta parte de aquí, que lo llama los jardines de Mirazur, él es donde tenía las huertas, que lo tenía como en unas terrazas, y al final él, que era alucinante, y todo su equipo lo que hacían eran, cultivaban todo lo que ellos luego cocinaban, pero encima lo hacían con unas vistas que ya le gustaría a muchísima gente tener en una casa donde estaba situado estos jardines. Entonces, ellos lo que hacen es, para nosotros el producto era súper importante, y si no lo tenían ellos en su huerto, lo compraban de mercados que estuviesen alrededor, por así decirlo, como kilómetro cero, ¿no?, del producto. Luego ya simplemente pues lo llevaban al restaurante y pues ahí lo cocinaban. Luego tampoco había un menú cerrado, es decir, como es todo producto de temporada, dependiendo de la temporada había unos productos u otros, con lo cual era un poco a inspiración del chef, por así decirlo. Entonces, bueno, lo que os comentaba, ese recorrido gastronómico y sensorial, estos son algunos de los platos, estas fotos las hizo Rebeca. Y lo que también queríamos darle importancia era a que el plato era muy sencillo, pero el emplatado estaba muy bien pensado y muy bien elaborado. Y lo curioso de este proyecto es que a nosotros no nos llamó un cliente y nos dijo, necesito que me hagáis este restaurante. No, o sea, esto era una colaboración. Es decir, Mateo Anco nos llama y nos dice, ¿queréis hacer este proyecto? Y ya nosotros dijimos, por supuesto, y nos dijo, pero si no te he dicho qué es lo que tienes que hacer, nos da igual, lo vamos a hacer. Y claro, cuando de repente te dicen, no, que es que tú tienes que buscar a tus proveedores, pero encima tienen que colaborar contigo, o sea, aquí no hay un budget, un presupuesto y te lo puedes gastar y tú decides cómo te lo gastas. O sea, esto tienes que ir buscando a proveedores que quieran colaborar contigo, que crean en ti, que tú creas en esos materiales y al final que todo funcione, ¿no? Entonces, este restaurante se hizo en el NH Collection, en la planta -1, en el desayunador VIP. Y, bueno, estas son algunas imágenes. Esto es como estaba en un primer momento y imágenes de otros in-residence, ¿vale? Entonces colaborábamos NH, Mateo Anco, nosotras y nosotras con todos nuestros colaboradores, con todo lo que venía detrás. Pero claro, entonces, lo complicado también de este proyecto era que nosotros teníamos que vender nuestro proyecto a los posibles colaboradores. Es decir, ¿qué ganan los colaboradores en formar parte de este proyecto? Entonces, ahora os voy a contar el proyecto y luego os contaré un poco pues, también las fases que seguimos, el cronograma. Tenemos un librito que no sé si me lo he dejado por ahí. Está fuera donde la comida. Bueno, luego lo cojo. No pasa nada. Bueno, y eso, lo que he contado. Entonces, lo más importante era esa parte de la materia prima. A la hora de realizar el diseño nos volvimos pues, locas otra vez, porque al final es muchísima información, hicimos un brainstorming, pensamos en esas raíces, de dónde viene el producto, todas las envolventes, esas atmósferas, la naturaleza, los olores, las texturas, los colores. Y entonces llegamos a esta conclusión. Este es el plano del desayunador, el acceso está por aquí y luego aquí sucede todo. O sea, es un sitio que no es muy ancho, es bastante estrecho y muy largo. Sí, estos son nuestros libros. Ah, vale. Y entonces llegamos a la conclusión de que, al igual que las raíces se abren camino por la tierra, nuestro diseño también iba a partir de esa cocina, que era una cocina vista aquí, e iba a abrirse hacia los comensales. Claro, ahí tenéis que pensar también que primero estás viviendo esa experiencia gastronómica porque Mauro está cocinándote ahí, o sea, es decir, se le traen durante 3 semanas a Madrid y él está cocinando para... ¿Cuántas personas eran? 45, 46, depende. O sea, como con uno de...
Exacto, y encima él, que normalmente esto no lo hacen los chefs, ellos hicieron un menú especial para este evento, estas 3 semanas, o sea, ya tú venías, lo comías y ya no lo ibas a volver a comer nunca más, porque hay veces que otros chefs se traen directamente su menú y simplemente pues lo... Vale, luego, también hicimos como una reinterpretación de las curvas de nivel que existían un poco en esas terrazas de mentón, ¿vale? Y quisimos que tuviese ese paisaje orgánico, ¿no?, entre las mesas, pero todavía en este punto no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, porque claro, como teníamos que presentar este proyecto a muchos proveedores, no sabíamos qué proveedor iba a querer contar con nosotros, con lo cual teníamos como 8 proyectos a la vez, diferente cada uno. En plan, si él quiere colaborar, entonces fenomenal, porque lo podemos combinar con esta tela, y entonces, pero si nos dice que no, tenemos que buscar otra alternativa. O sea, que al final era todo un lío. Este eran nuestros primeros mood boards, esa parte de inspiración, siguiendo esa forma orgánica, esas raíces, cómo se meten la vegetación dentro de nuestra malla, la madera como material principal, que luego pues no pudo ser de esta manera. Y esto era como un poco una visual conceptual, porque al final también tuvimos 2 semanas o así para hacer todo esto, con lo cual no nos dio tiempo a mucho. Pero entonces, cuando ya dimos con todos los colaboradores, entre ellos Cosentino, que es verdad que siempre nos apoya en absolutamente todo, ya pudimos ir definiendo poco a poco cómo lo queríamos hacer, ¿vale? Al final, es que ¿qué iba a decir ahora mismo? Se me ha ido la pinza. Bueno, da igual. Estos fueron algunos de los objetos que utilizamos. Tapizamos algunas sillas, utilizábamos, por ejemplo, el proveedor de telas, con también otro proveedor era nuestro tapicero, iluminación, Cosentino. Al final, la placa que utilizamos de Cosentino era impresionante. Sí, que es esa de ahí, la Kira, que al final, si os dais cuenta, realmente es como una grieta, o sea, que es que nos iba a la perfección con nuestro proyecto, los tonos. Al final esto se llevaba a cabo en noviembre, con lo cual tenían que ser unos tonos muy otoñales. El tamaño del formato que tenía que ser rápido para montarlo y tener un formato tan grande. Justo. Al final... Claro, al final esto es el desayunador VIP de un hotel. Entonces tienes que montarlo en 2 semanas. Durante el día se utiliza como restaurante de Mauro, pero por la mañana tiene que funcionar como desayunador VIP. Entonces no puedes estarte 3 semanas o 1 mes y medio haciendo la obra, que no era mucha obra porque no podías tocar. Luego tenías que volver a dejarlo como estaba, si el hotel no quería quedárselo. Entonces, nada, bueno, esto es un poco también para que veáis que en los distintos proyectos, pues, que hay un plan de comunicación, un cronograma. Pues al final hubo una rueda de prensa, luego se hizo una invitación para medios, hubo unas convocatorias, algunos críticos gastronómicos pues les invitaban, otros no. O sea, al final es un poco... os queríamos enseñar este proyecto porque creemos que es una oportunidad, que para nosotros fue una oportunidad increíble el trabajar con el mejor chef del mundo actualmente, pero también porque es diferente. O sea, no es cojo una casa y te hago el proyecto y ya está, o un restaurante, sino que al final pues todo esto influye. También se hizo un libro de edición en el que se explicaba absolutamente todo, es decir, quiénes son los colaboradores, cómo se ha hecho el proyecto, el menú, y te lo daban cuando tú ibas ahí, te lo daban. Y luego, pues un poco también esa parte de visibilidad y de cobertura, es decir, cuántos impactos. Hay impactos en redes sociales, impactos en prensa, impactos en... O sea, todo esto también es muy importante a la hora de vender un proyecto. Entonces, nosotros también lo utilizamos, el In-Residence anterior, para decir, oye, si vosotros colaboráis con nosotras, seguramente tendréis publicidad a cambio.
que no sé si habrá sido así o no, no, es broma. Sí. Entonces, estas son algunas imágenes, esto es de uno anterior. La verdad, las imágenes en la televisión se ven un poco rojizas, pero bueno, esto era un mezclum realmente de varios in-residents, porque uno era como colombiano y luego pusieron esto era del anterior que hizo Lázaro Rosaviolán, o sea, pero para que veáis un poco la diferencia de lo que estaba y lo que nosotros hicimos. Y ya está. A ver, sobre todo este proyecto, quizá, sí, perdón.